que permite a los distintos científicos construir y transferir el conocimiento, innovar y medir sus avances actuales y futuros. Ambos temas, tanto en la ciencia de datos como la economía verde, se complementan y es por eso que este cuarto congreso ofrece una singular importancia prospectiva y fortalece los vínculos académicos de investigación, extensión y la internacionalización educativa, en donde diversas especialidades nacionales e internacionales entrelazan sus conocimientos y experiencias, ofreciendo su visión de estrategias para la sostenibilidad y resiliencia ante los cambios que acontecen. La Universidad Autónoma de Chiriquí reafirma su compromiso con la excelencia académica y es por ello que en pro de esta meta agradezco a las organizaciones como al Colegio de Economistas de Panamá, la Cámara Panameña de Tecnología de Información, Innovación y Comunicaciones y a la Red Internacional de Profesionales Progresando por su valioso apoyo evidenciado en el desempeño de su talento humano. Agradezco a las 8 naciones hermanas que hacen presencia en CESI 2022, fortaleciendo nuestra visión hacia el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Reconozco el trabajo del comité organizador del cuarto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación. Gracias a este equipo multidisciplinario, la academia no se detiene y deja perdurables huellas en el saber universal. Un congreso demanda una gran dosis de organización y un trabajo en equipo multidisciplinario y es por esta razón los exhorto a que aprovechemos al máximo a los expertos y facilitadores, tanto en las conferencias como en los talleres, durante los próximos 5 días que se desarrollará este evento académico, donde confiamos que superará las expectativas preestablecidas. A todos ustedes, bienvenidos a CESI 2022. Administración de la Rectora, Estelina Medianero de Monagas. Seguimos trabajando para ti. Bien, luego de las palabras de la rectora, vamos a iniciar con la ponencia del magíster Samuel Moreno. Procedemos a leer la hoja de vida. El licenciado Samuel es licenciado en Economía en 1991 y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en el 2002 de la Universidad de Panamá. En ambas licenciaturas logró el capítulo de honor Sigma Lambda. Obtuvo maestría en Política Económica con especialidad en Comercio Internacional en la Universidad de Heredia, Costa Rica, 1995. Posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos, Universidad Mérida, Venezuela, 2001. Y maestría y posgrado en Docencia Superior, ULACID, 2012. Ha participado activamente en varias negociaciones internacionales de comercio y de inversión en los tratados de libre comercio y acuerdos de inversión. Entre ellos podemos mencionar con Estados Unidos de América, Canadá, Unión Europea, EFTA, México, Israel, República de Corea, Perú, Chile, Colombia, Cuba, Trinidad y Tobago y Centroamérica. Y el diseño también y elaboración de proyectos de investigación nacional vinculados al tema de comercio exterior, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, facilitación del comercio, tratados internacionales y propiedad intelectual. Además, ha representado a Panamá en reuniones técnicas y ministeriales a nivel de la Organización Mundial del Comercio y conferencias ministeriales ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. El licenciado Moreno también ha ejercido como consultor especializado en estudios económicos para el Centro de Estudios de Acción Social panameño, el Instituto de Mercadeo Agropecuario y consultorías en el campo de propiedad intelectual. Desde el año 2002 hasta la actualidad, es abogado externo de la firma Carrillo y Asociado.
docente de la Universidad Latina de Panamá y de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá, en asignaturas vinculadas al comercio, economía, derecho y contratación internacional. Del 2005 al 2007, presidente de la Comisión Interinstitucional de Propiedad Intelectual. En el 2018, a la fecha, presidente del Colegio de Economistas de la República de Panamá. En el 2020, a la fecha, director nacional del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Desde enero a junio del 2022, presidente de la Comisión Estadística de Centroamérica. El Magíster Samuel nos dará la conferencia Innovaciones Tecnológicas, Base de Datos, Informaciones Estadísticas y Big Data. Bienvenido a la sala. Sí, muy buenos días. Quiero primero agradecer a la Universidad Autónoma de Chiriquí, igualmente a la Facultad de Economía, por invitarnos a esta cuarta versión del Congreso sobre Economía, Sociedad e Innovación, que de manera ininterrumpida ha venido llevando la universidad con todo el equipo de trabajo que eso conlleva. Si bien es cierto, este Congreso identifica dos temas fundamentales, que es la economía verde y la ciencia de datos. Así que felicidades a la universidad, a la Facultad de Economía, igualmente a los poco más de 492 personas que están aquí presentes. Desde ya me disculpo si en mi presentación pues voy a estar tosiendo porque estoy pasando por un tema de un resfriado descomunal, así que desde ya pongo mis disculpas si en mi presentación algo pueda suceder en ese sentido. Innovaciones tecnológicas, base de datos, informaciones estadísticas y Big Data. Estos son los temas que mayormente vienen gravitando a nivel mundial. Algunos países más que otros, pero sin duda la pandemia hizo que muchos países avanzaran rápidamente sobre estos temas. Y Panamá no fue la excepción. En Panamá, por ejemplo, uno ve innovación en lo que fue todo el tema de la vacuna. El hecho de tener una información estadística a través de la ciencia de datos totalmente formalizada digitalmente por las personas que evidentemente se vacunaban, nos da una perspectiva de cómo efectivamente pues un país puede innovar, ¿verdad? En el campo de las tecnologías. Y es por eso que las administraciones públicas han empezado a innovar. A innovar, por ejemplo, en el hecho de sacar las placas del Estado ya en la línea, hacer pagos en línea, el tema de las licencias que las puede sacar incluso también en la línea, la eliminación del talonario de pagos. Esos son innovaciones, son creaciones ya digitales y eso es lo que viene. Hay varios estudios de la UNTAD, del Banco Interamericano de Desarrollo, que plantean esas dinámicas de cómo también desde la cosa pública se viene avanzando en ese tema. Pero también hay que tomar en cuenta el hecho del sector privado. El sector privado genera mucha data y genera, digamos, todo el tema de las big data, información relevante a veces, pero que normalmente no están disponibles en los canales de la investigación y también para las instituciones que oficializan los datos. Y ese es un tema que hay que ir trabajándolo punto a punto para, evidentemente, avanzar en mucha data que está, pero no está disponible. Y en muchos casos, data que está, pero que no está estructurada y que habría que estructurarla. Y esos son los grandes retos del tema de la Big Data. Mi presentación va a tocar el contexto general de la data y las tecnologías. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es? Y cómo accesar a nuestra oferta para la investigación científica en Panamá.
el CEN y el uso de la Big Data, las innovaciones tecnológicas que hemos hecho en los censos de población y vivienda que estamos planificando para el 8 de enero al 4 de marzo. Y un breve resultado de la prueba tecnológica del 18 de septiembre al 15 de octubre, que quisiera presentarles eso también a ustedes. Miren, a nivel de la data mundial y de las tecnologías, sin duda el mundo, Panamá, Chiriquí, Unachi, se va a mover hacia un nuevo modelo más digital, intensivo en servicios y conocimiento y un entorno más competitivo. El blockchain, el fintech, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la economía naranja, el e-commerce, son los temas emergentes. Ya nosotros, por ejemplo, en una encuesta de innovación tecnológica que vamos a hacer el próximo año en conjunto con Senacid, incluso estamos poniendo un módulo más allá de la innovación sobre el tema del comercio electrónico, el comercio electrónico interno, pero también hay que ver el comercio electrónico cross-border, el comercio electrónico transfronterizo, porque muchas transacciones se hacen en la línea. Y quizás tenga que venir un replanteamiento en todos estos temas de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, Twitter, por ejemplo, Instagram, LinkedIn y otras, nos ponen en perspectiva de que probablemente por los espacios fiscales habrá que imputar algún impuesto, como lo han hecho otras legislaciones, como en Costa Rica, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Argentina. Pero la pregunta es, ¿cómo se aplica la ciencia de datos? ¿Y cuáles son las aplicaciones que nosotros podemos ver de la ciencia de datos? En la ciberseguridad, identificando las ciberamenazas. Porque claro, como el mundo se está digitalizando, el mundo se está yendo por el tema de la digitalización, la información en línea, pero siempre hay las amenazas de poder ser invadido, de poder trastocar esas ciberseguridades. Por eso hay que estar muy preparados para esas ciberamenazas. En las finanzas, por ejemplo, la detección de fraudes, el hecho de tener transferencias bancarias directas para pagos de servicios públicos, pero también pagos a los comercios. Tenemos que tener cuidado con la detección de fraudes, porque se pueden dar. En la banca, los cálculos de la tasa de interés, en los seguros, el cálculo de primas, en la medicina, la detección de tumores y búsqueda de tratamientos. Aquí resalto, por ejemplo, en América Latina, y qué bien que fue Panamá, se acaban de hacer las dos primeras cirugías utilizando robot en la ciudad hospitalaria. Eso es un tema que nosotros debemos aplaudir y que debemos tener en mente que vamos avanzando, sobre todo en el tema de la medicina. Ningún país de América Latina, incluso países más ricos que Panamá, incluso países con mejor tecnología, no lo han hecho. Y aquí hace 2 días se hizo, 3 días. Entonces yo creo que ese es digno de hacer. Israel está muy avanzado en ese tema, ¿no? La industria en el mantenimiento predictivo o la salud de las máquinas, en el marketing, en la clasificación de los clientes y de las audiencias. En la educación, la cobertura y acceso a la red, usos de plataformas. ¿Cuáles son las operaciones estadísticas que nosotros tenemos acá y qué es la oferta que hacemos a todas las instituciones que usan nuestra data? Las encuestas. ¿Por qué? Porque la data del INEC se robustece con censos que se hacen cada 10 años. Normalmente el censo de población y vivienda, el censo nacional agropecuario y el censo económico. Pero a través de las encuestas que se hacen intracenso. Es decir, todas las encuestas sociodemográficas, todas las encuestas económicas, todas las encuestas del sector agropecuario, igualmente los registros administrativos, son importantes. Es una data que nosotros tenemos disponible para universidades, para institutos, y es bueno saberlo, ¿no? Las encuestas de propósitos múltiples, las encuestas del mercado laboral, las encuestas del mercado laboral telefónica, porque también eso fue una innovación que tuvimos que hacer en el INEC, y esa es parte de la innovación.
de hacer encuestas del mercado laboral telefónica, porque en definitiva no se podía la presencialidad, el Ministerio de Salud no daba los permisos. Entonces tuvimos que migrar a hacer una encuesta telefónica con muy buenos resultados, con una muestra aproximada de 8.000 números telefónicos de viviendas. La encuesta de trabajo infantil, la ETI, corte bianual, la encuesta de turismo interno, la encuesta de uso del tiempo, son investigaciones que están siempre disponibles en nuestras bases de datos para quien quiera hacer investigación. ¿Cuál es la actualidad? Y vamos aquí ya a empezar a hablar un poco de las tecnologías. Nosotros tenemos un plan estratégico sobre lo que queremos ser como, digamos, Estado, y priorizando las políticas públicas en ese sentido, ¿no? La visión del Estado Panamá 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 169 metas y más de 234 indicadores. En el caso de Panamá, por ejemplo, nosotros hemos notificado voluntariamente 70 indicadores, ¿no? Entonces, está el Plan Colmena, que es un plan interesante por el hecho de que, sin duda, busca priorizar políticas públicas para grupos más vulnerables. Estamos hablando de 300 corregimientos, 69 distritos, y que efectivamente allí es donde se localizan mayormente los grandes problemas, sobre todo en extrema pobreza, y la no vinculación con los servicios públicos básicos como educación, salud, vivienda, agua, etcétera, etcétera, conectividad. Y bueno, ahí estamos nosotros en ese tema, y nosotros evidentemente lo que estamos es implementando básicamente a través de la gestión del conocimiento, y es sobre la creación de una oficina de inteligencia y gestión del conocimiento. Es decir, cómo nosotros dentro del INEC, más allá de colectar la data, oficializarla, de hacer las encuestas y ponerlas disponibles, nosotros en lo interno trabajar en ese tema de inteligencia, de la gestión y del conocimiento, precisamente para generar estudios que nos puedan servir de base para las investigaciones, ¿no? Estudios, artículos científicos, revistas indexadas, etcétera, etcétera. ¿A través de qué? De la data que administramos, registros administrativos, censos, encuestas y otras fuentes de información. ¿Qué es el origen, no? De la data del INEC? Nos lleva a datos estadísticos, nos lleva al resultado, y ese INEC entonces va a ir permeando básicamente sobre las nuevas metodologías, las nuevas fuentes de datos, los nuevos procesos, y en concordancia con la Autoridad para la Innovación Gubernamental, porque de eso se trata de ir innovando, de ir avanzando en cada uso. ¿Y cuáles son las tecnologías que nosotros básicamente utilizamos? Cuando yo llegué aquí, poco se utilizaban los software. Hoy estamos usando 15 software. Tenemos, digamos, Visual Studio, Oracle, Android Studio. Tenemos, digamos, en la parte de desarrollo, ¿no? En la parte de las bases de datos, pues SQL Services, Oracle Database, en lo que es, digamos, ya bases de datos. Y en el procesamiento, Stata, Excel, Redatan, SPS. Y ya, digamos, en la inteligencia de negocios, el tema de Power BI y Tableau. Porque la data muy pesada en PDF dificulta hacer cruces de variables, hacer información más focalizada en series, digamos, de tiempo. Y eso es lo que estamos trabajando, y esa es la gran innovación que tenemos en el tema de las tecnologías. Entonces, hay oportunidades. Hay oportunidades para el tema de la Big Data, telefonía celular, el tema de las redes sociales, las transacciones comerciales, pues genera el tema de la Big Data, que más está concentrada en el sector privado, y eso nos lleva, digamos, a poder ver todos estos temas de los insights, los perfiles, las tendencias, las estadísticas consolidadas. Porque el tema de la Big Data es que hay muchos datos, como les decía, que existen, pero no están disponibles, pero además tenemos que oficializarlos, tenemos que buscarlo para que esa data nos permita, digamos, tener más información sobre muchos problemas y desafíos que a veces no los tenemos en el radar, precisamente porque no hay evidencia y no hay data. Recientemente nosotros hicimos una encuesta de temas emergentes que aquí existían opiniones,
de todo lado. Pero en realidad no había una evidencia, como por ejemplo, ¿qué piensa el panameño de la eutanasia? ¿Qué piensa el panameño del cannabis recreacional medicinal? ¿Qué piensa el panameño de la educación sexual en la educación, en el Ministerio de Educación? ¿Qué piensa el panameño sobre el tema del aborto? Sobre el tema de la comunidad LGTBIQ+, sobre el tema de la adopción, sobre el tema de las uniones entre las uniones entre estas comunidades? Y también el tema de la religión, ¿no? O sea, un tema que sí, hablábamos de la religión, pero por ejemplo hay datos importantes. El 65%, el 92% de los panameños creen en algo. El 8% es agnóstico o ateo. Eso no creen en nadie. Pero el 92%, entonces quiere decir que hay fe, hay esperanza. La gente cree en algo. 65% católicos, 22% evangélicos, 2% adventistas y otros porcentajes para otras religiones menores, pero que hay una incidencia. Por ejemplo, la provincia de Los Santos es la provincia más católica, 92%. Y tenemos que la de Boca del Toro es la menos católica, ¿no? Son datos que son relevantes que vienen de estos temas. Hay retos, sin duda. Tenemos que tener sí, una infraestructura tecnológica, de ahí parte todo. Personal calificado, metodología estadística, calidad de datos, confidencialidad, porque también hay un tema de no relevar datos individuales. Y eso está muy claro en la ley que crea al Instituto Nacional de Estadística y Censo. El marco regulatorio, acceso continuo. El acceso continuo a lo que se ha llamado el tema de data abierta. El tema de la data abierta va sobre esos caminos en que debemos entender que los datos son un bien público. Y si son un bien público, tienen que estar disponibles al que quiera utilizarlo. Y de eso se trata, y no tener encriptados esos datos. ¿Y de qué sirve eso? Porque nadie investiga, nadie hace nada. Entonces, eso es un reto para la Universidad UNACHI. Si quieren algunas bases de datos de algunos temas para investigar, para hacer tesis de economía o de otras áreas, por favor, esto siempre abierto en ese sentido. Pero en este tema de la Big Data hay nuevos perfiles, y ahí es donde las universidades juegan un rol. Yo siempre digo, y asusto a las universidades, tanto públicas como particulares, que hay carreras que hay que cerrarlas. Hay carreras que hay que cerrarlas. Se asustan. Y hay carreras que hay que abrirlas. Administrador de bases de datos. Steward. Científico de datos. Analista de datos. Especialista de data mining. Arquitecto de datos. Administrador de proyectos. Especialista en herramientas de visualización. Estos nuevos perfiles son los que tiene que estar la UNACHI pensando en reabrir esto. La Universidad de Panamá y algunas carreras cerradas. Estos son los paradigmas que nos enfrentamos en las partes disruptivas en el siglo XXI, que es el siglo de las tecnologías, del conocimiento, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay temor a hablar de estos temas. Tenemos que decirnos la verdad. Y yo siempre digo la verdad. Son los perfiles que necesitamos para estas cosas. En conclusión, con el tema de la Big Data, la incorporación de nueva información proveniente de Big Data representa una gran oportunidad para el Sistema Estadístico Nacional, pero trae consigo grandes retos que superar. El acceso a la data, lograr fortalecer las relaciones con los agentes privados que generen la data, la adecuación de la metodología, la revisión del marco legal, el reforzamiento de la infraestructura informática y personal altamente capacitado, se convierten en algunos de los retos más importantes para superar. El INEC ha dado los primeros pasos al incluir en su PEN 2021 el concepto de Big Data y la oportunidad que representa para la estadística nacional. El trabajo colaborativo con la Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG, va a permitir al INEC desarrollar actividades prácticas con el fin de explorar la viabilidad del uso de la Big Data para el sistema estadístico nacional. Ahora veamos, terminando el tema de la Big Data y el recorrido de la oferta de datos, veamos entonces las innovaciones del proyecto Censal, número 12 de población y 8º de vivienda. Más allá de un cambio de metodología, que es cierto, pasar de un censo de hecho a un censo de derecho, nosotros hemos incorporado tecnología. Y es que básicamente el cuestionario va a estar ahí en un dispositivo, un Samsung A22.
Y ahí es donde se va a hacer la entrevista, en Chiriquí, en David, en Las Lomas, todos los lugares de la provincia de Chiriquí, incluyendo la parte comarcal. Entonces, esto es una innovación. 8.560 dispositivos móviles de captura. Vamos a utilizar para el censo que vamos a hacer a partir del 8 de enero al 4 de marzo. Y esta es básicamente la cuadrícula. Es decir, todo el tema de la ejecución de la prueba tecnológica, que ya la terminamos, y los temas que vienen, muy importante, el tema del reclutamiento y el tema de la capacitación del personal que vamos a contratar. El 5 de diciembre es clave porque es la instalación de las sedes censales para los censos. Y luego el nivel 3, que es la capacitación para supervisores y empadronadores. Y luego el operativo de campo para entonces ya terminar con el censo. Nosotros lo que hemos hecho precisamente a través de la innovación es crear grupos de trabajo que vayan en esa dirección. Eje de trabajo como planificación y coordinación, organización de trabajo, la gestión presupuestaria y financiera, la cartografía, la logística, los documentos metodológicos, la comunicación, el reclutamiento, la capacitación, la tecnología, las pruebas y ensayos censales, porque es importante también el monitoreo y la evaluación y el análisis y procesamiento de datos, que es ya los productos censales que hemos usado nosotros y cuál es la tecnología que vamos a utilizar. Dispositivos móviles Phone con paquetes de datos para los supervisores y empadronadores. 2 aplicaciones que nosotros generamos en casa sin costo para el Estado, hechos por ingenieros de aquí, del INEC. Eso es importante resaltar. No tuvimos tercería. El costo es 0 para ese tema. Muy importante. Porque normalmente en estos temas tecnológicos a nivel de las instituciones o incluso en la empresa privada es que no tienen el personal idóneo para que haga estas aplicaciones. Las Application Programming Interface, que son para el empadronador y supervisor. Pero también tenemos el servicios Mobile Device Management, que es de una herramienta para soporte remoto. Es decir, desde acá hacia donde se encuentre el empadronador con el dispositivo. Se le puede ayudar, se le puede establecer la carga de trabajo, se le puede renovar la información, porque ahí va a tener el cuestionario, pero va a tener también los mapas digitales dentro del aparato. Vamos a utilizar lactos, impresoras, proyectos para las oficinas censales, telefonías y enlaces de comunicación en las regiones censales, líneas telefónicas 5, 10, 20, 20 para comunicaciones censales. Y esa es la parte de las aplicaciones y de la tecnología. Pero nosotros hemos creado 13 plataformas, como por ejemplo el sistema para la inscripción de aspirantes a supervisores y empadronadores de los censos. Abrimos la plataforma 3 de enero al 31 de mayo. Reabrimos 1 de septiembre al 15 de septiembre. Se inscribieron 116.855 aspirantes en la plataforma. La coordinación de reclutamiento trabaja en la preselección del personal que va a ser en este mes de noviembre y luego la capacitación en diciembre de poco más de 9.000 personas que vamos a tener en este operativo entre supervisores 7.000, empadronadores 7.000 y supervisores 2.000. Hemos creado el formulario de inscripción de colaboradores de la Contraloría. Fue habilitado y de la Contraloría se inscribieron 543 colaboradores. Todo electrónico. Todo lo que estoy planteándole es innovación, es economía verde, es básicamente lo que yo quería presentarles a ustedes, que va ligado al tema de la economía, sociedad e innovación, pero también con el tema de la economía verde y la ciencia de datos. Sistema de evaluación y selección de personal operativo censal, CESPO. El objetivo en esta plataforma es facilitar el reclutamiento, la evaluación, porque los que se van a hacer la preselección y selección tienen que evaluarse con notas, tanto empadronadores como supervisores. Para los censos, se trabaja en el desarrollo de nuevos módulos asociados a la generación de la resolución de nombramiento ad honorem y datos para el sistema de pago BEN, porque también debo decirles, el pago a los empadronadores no va a ser en efectivo, va a ser a través de la billetera electrónica nacional del Banco Nacional. Tenemos un convenio con el Banco Nacional.
la persona tiene que bajar en su dispositivo, y esto es innovación, la aplicación del BEN, y ahí se le manda el pago, y ahí la persona cobra. O sea que también esto es innovación incluso en la forma de pago a los empadronadores y supervisores. Y por eso es importante esta plataforma del sistema de evaluación. Sistema de organización censal y planillas de campo. Bueno, se tiene el 100% de las regiones censales validadas y cargadas. Recuerden que es muy importante la cartografía. 1.6 millones de viviendas tenemos que visitar. En la prueba tecnológica que acabamos de hacer, 6.444 viviendas censamos en Tocumen, 7.000 viviendas en Altos de los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, en Colón, y también en Capira. Y ustedes dirán, ¿y por qué no escogió Alange y Tolé? No, porque queríamos calibrar otras cosas. ¿Qué queríamos calibrar? Ciudades dormitorio. Como nosotros no vamos a inmovilizar la población, es decir, usted puede ir a la UNACHI, usted puede ir al supermercado, hacer sus diligencias de educación, de salud, etcétera, todas las diligencias posibles, nosotros vamos a llegar a su hogar. Residencia habitual, pero también informante adecuado. Si usted no está, está su esposo, él puede censarlo indirectamente, cosa que no se podría hacer en el derecho. Pero para esto, pues, la descarga de los mapas se hace de forma automática cuando el empadronador entra con su usuario al dispositivo. El empadronador va a tener una carga de trabajo electrónica. Aquí la parte técnica me convenció, yo no estaba muy de acuerdo de tener los mapas en mano, pero eso no se necesitaba. Pero bueno, no me puse a pelear porque esto todo es electrónico. Si usted va a tener los polígonos, los mapas en el dispositivo y va a tener la carga de trabajo a las viviendas que tiene que ir a los edificios, no había ningún problema. Sistema de inventario de logística. Esto es importante por la transparencia. Llevar un control de los materiales, equipos y otros que administra el área de logística. ¿Dónde van esos materiales? ¿Cómo llegaron? ¿Cuál es la seguridad de esos materiales? Se trabaja en el desarrollo de un nuevo módulo para el control de la asignación de los dispositivos móviles de captura, porque cada provincia va a recibir esos dispositivos móviles de captura. Chiriquí, para hacer su censo en Barú, para hacerlo en Boquerón, para hacerlo en Alange, en Boquete, en Tierras Altas, ¿no? Para hacerlo en Tolé, en Remedio, en Dolega, en David y en los demás distritos de la provincia, aparte de la parte comarcal. Sistema de gestión de transporte para la actividad censal, el modo de registro de vehículos. Nosotros vamos a necesitar una flota de vehículos para mover a los inspectores regionales, pero también a los inspectores auxiliares. 136 inspectores regionales a nivel nacional, son 136 regiones. 135 que tiene que ver con viviendas particulares y las 136 que tienen que ver con viviendas colectivas. Ustedes dirán, y bueno, ¿y cuáles son esas colectivas? Bueno, las cárceles, trabajaderos, igualmente también el empadronamiento especial a los indigentes y a orfanatos de asilos de ancianos y de niños también. Se completaron todas las adecuaciones. El sistema de registro y distribución del presupuesto, proceso de revisión y actualización, vamos a llevar en forma automatizada todos los gastos. Esto es transparencia, esto es rendición de cuenta. Nosotros queremos rendir todo, cada centavo en qué se utilizó. Y esto nos va a poner a nosotros en una condición de confianza con la sociedad. Ahí van a estar los números, cualquiera lo puede revisar. Y eso implica transparencia. El sitio web de los censos, que es información que se va a mantener, porque también, ¿qué resulta? Si yo llego a una vivienda en Remedio y la persona dice, bueno, es que yo no sé si usted trabaja en el INEC, yo no sé si usted trabaja en la Contraloría. Hay una manera automática para que la persona, a través de un link que utiliza en su celular, pueda de una vez con la cédula y con esta plataforma www.censospanamá.pa accesar a si Samuel Moreno trabaja en la Contraloría y es el empadronador que va a estar en Remedios, Chiriquí. Y esto es importante por la seguridad, no solamente del empadronador, sino la seguridad del entrevistado, el cliente, la familia, el hogar, la vivienda. Como les decía, el app del empadronador, es decir, ese dispositivo Samsung A22, captura de cuestionarios, reporte de cobertura, visualización de mapas de segmento, envío de datos, descarga de asignaciones y mapas y respaldos.
el app del supervisor Dashboard para monitoreo y visualización de reportes, visualización de mapas de zona, procesos asociados al supervisor. Es decir, vamos a tener, digamos, todas estas innovaciones para este proyecto Censal. Y ya para ir culminando con la presentación, faltando 20 minutos para las 12, porque sé que pueden venir preguntas interesantes de vuestro lado, quiero terminar con el monitoreo de datos censales sobre los tableros demográficos de la prueba tecnológica. ¿Por qué? Porque ustedes dirán de que, bueno, se hizo una prueba tecnológica, se hace del censo y ¿dónde están los datos? Bueno, queremos hacer estos tableros para que veamos los resultados. Y aquí están los resultados. Imagínense, nosotros censamos casi total de personas, 34.961 personas. Hombres, 16.950 en esta prueba tecnológica, 48.6. Mujeres, 17.936, 51.4%. Mujeres, más mujeres que hombres. La edad mediana, 28 años. Muy jóvenes la gente en estas tres áreas. Tocumen, Alto de los Lagos y Capina. Analfabetismo, 468, 1.6. Y muy importante, población de 6 a 12 años que asiste a los centros escolares. Casi cobertura completa, 99%. Pero recuerden que la educación de Panamá no tiene un problema de cobertura, tiene un problema de calidad. Y ahí es donde está el gran desafío de trabajar en la calidad. En el tema de afrodescendientes, que deben haber algunos por acá, no crean que este porcentaje es el verdadero del censo, porque aquí nosotros, Altos de los Lagos, 100% fue etnia afro, porque es de Colón. Entonces sale bien alto. Población indígena, 8%. Población con discapacidad, 4.3%. Esto es un tema importante para las políticas públicas. Índice de masculinidad, 94.51. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 mujeres hay 94 hombres. Hay más mujeres que hombres. Y vemos la estructura demográfica. Miren que de los 5 a los 10 años donde se concentra más la población. Menores de 15 años, 7%. Y de 15 a 64, 64%. De 65 más, 6.4%. Índice de envejecimiento, 28.9. Relación de dependencia, 57.7. Es decir, que todavía tanto niños como jóvenes dependen del jefe de familia. Mujer con edad fértil para reproducir, 51.1. Menor de 10 años, 17.6. Pero vamos ahora al tema de las viviendas. Viviendas particulares. Ahí están las 17.741. Con piso de tierra, 6%. Sin agua potable, 2.1%. Sin luz eléctrica, 0.9%. Sin servicio de 4.4%. Sin radio, 43%. Confort en el hogar, 93.5% dijo que tenía celular. Probablemente todos los que estemos aquí tenemos celular. Con computadora, 31%. Esa es una pregunta que tenemos que poner bien en capacitación. Porque siempre se piensa la computadora en estas torres o fijas, pero hay que tener cuidado. Una tablet hace la misma función de una computadora. Con acceso a internet, 75.9%. Fallecidos desde el 2020, porque preguntamos eso para ver el tema del COVID, 521, contagiados, diagnosticados, 5.969, defunciones 97, emigración 82, o sea, es decir, gente que vivía ahí y se fue al extranjero. Con televisión 93.5%, con cable TV 56.4%, con automóvil 30.7%, con aire acondicionado 30%. Y en las viviendas colectivas que escogimos a la cárcel de La Joyita, el total de personas fue 584, edad mediana 31%, población afrodescendiente de esta vivienda colectiva, La Joyita, 468, población indígena 55, población con discapacidad 25,
población con analfabetismo 13 y extranjero 12. Señores, yo creo que esto ha sido, digamos, mi presentación, solamente concluyendo de que es importante tener siempre presente de que estamos viviendo un mundo distinto, mundo de las tecnologías, el mundo de las partes disruptivas. Tenemos que ir avanzando en ese camino. La UNACHI ha puesto el tablero para que nosotros podamos conversar en todas estas jornadas que tenemos esta semana, que sin duda va a ser un éxito rotundo de esta cuarta versión del Congreso de Economía, Sociedad e Innovación, y que oportunamente esto han planteado el tema de la economía verde y la ciencia de datos. Muchas gracias por la atención y nuevamente me disculpo por mi tos. Muchas gracias, Magister Samuel. Gracias por su intervención. El tema muy interesante porque realmente en base a esto podemos tomar decisiones, tanto el sector privado, el sector estatal, las investigaciones y demás. Tenemos algunas preguntas que se han formulado. Por ejemplo, ¿por qué las instituciones públicas a nivel general no administran con enfoques basados en datos? Y unido a esto, pues, el hecho de que quizás algunas instituciones no cuentan con un departamento de estadística que pueda enviar información directamente a las oficinas de la Contraloría para registrar datos más actualizados. Sí, ese es un gran reto. Nosotros tenemos dentro del Sistema Estadístico Nacional muchas instituciones que todavía están en la primera revolución industrial, en lo que es los datos. Y ya estamos en la cuarta revolución, imagínense. Entonces, ahí hay grandes desafíos y tareas. Nosotros lo que estamos tratando es de, sin duda, focalizar esas necesidades de esas unidades estadísticas para que los que son productores de cierta data lo hagan con los formatos adecuados. No pedimos estructuras avanzadas, no pedimos bases de datos, pero pedimos datos estructurados en Excel, en estas cosas estadísticas, porque nosotros acá le damos el tratamiento y acá entonces nosotros trabajamos en las bases de datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Pero sí, la pregunta es muy relevante porque hay muchas fallas en ese sentido. Hay que hacer docencia, hay que hacer sensibilización con toda la cosa pública, pero también con el sector privado, porque el sector privado le gusta pedir bases de datos, pero cuando tú le pides, no puedo darla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí por primera vez, yo estuve en Veraguas, por ejemplo, dando una charla y una profesora pidió la palabra para preguntar. Yo pensaba que iba a hacer una pregunta, dice, no, yo no voy a preguntar. Yo lo que voy a decir es agradecerle porque usted me facilitó la base de datos del mercado laboral para yo hacer mi tesis doctoral en España. De no tener esos datos, yo no hubiera podido hacer mi tesis doctoral. Así que, bueno, de eso se trata. Con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura estamos compartiendo las encuestas y con el Centro de Competitividad, con cualquier institución que quiera hacerlo. Ahora, la pregunta sí quiero recalcar algo. Mira, nosotros venimos trabajando en lo que es la estrategia de la interoperabilidad y la interconexión con todas las instituciones que puedan hacerlo. ¿Y qué es lo que buscamos? Que nos liguemos electrónicamente y yo pueda descargar todos los datos inmediatamente y no pasar por ese trámite de papeles. El órgano judicial, por ejemplo, con mucho respeto a los 9 magistrados que hoy día existen en el Pleno, más todos los tribunales, nos mandan los datos en papel. La Policía Nacional en papel. Tenemos que transitar a otros modelos. Y ahí hay grandes desafíos en ese sentido. Es lo que puedo aportar directamente con la pregunta muy relevante. Muchas gracias. Sí, la próxima pregunta me hace es, ¿en el próximo censo se han incorporado nuevos indicadores socioeconómicos o demográficos diferentes a los ya existentes? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que estamos trabajando, normalmente, claro, los indicadores demográficos siempre han existido. Eso no es la novedad. Pero lo que nunca ha existido es que el INEC nunca puso disponible ningún dato a nadie. Estaban encriptados aquí.
Yo que era demandante como presidente del Colegio de Economistas, ¿cómo me costaba? Seguro que el decano Ramón Rodríguez, que es investigador, ¿cómo le costaba? Pues no estaba disponible. Y lo que queremos es ponerlo a disponibilidad que el que quiera estudiar. Esa es la innovación. Pero claro, los indicadores demográficos son típicos, eso no lo vamos a cambiar. Nosotros vamos a estudiar nuestra población, es decir, en términos de las edades por grupo etario, cómo estamos nosotros. Primero, contarnos bien y que se confíe en ese dato, ¿no? Pero ojo que ahora la carga de la prueba está en la ciudadanía, porque ahora hay 60 días para levantarlo. Acá si en el momento hubiese una falla, no es del INEC, porque está bien planificado. Será de la sociedad que no quiere dar los datos. ¿Por qué? Porque en la prueba tecnológica tuvimos rechazos. La gente no nos dio los datos. No voy a participar, que no sé qué. Yo no creo en eso. Pues imagínense. Entonces lo que tenemos que trabajar es en docencia y en la sensibilización, de abrirle las puertas al censo. El censo es un proyecto de Estado y es la data que va a utilizar el país por muchos años. Así que mientras mejor sea esa data, mejor es para el país de conocer las realidades demográficas, de conocer la migración interna nuestra. ¿Para dónde va el chiricano? Dentro de la provincia, ¿de dónde migra más? ¿Hacia Boquete o más hacia Tolé? ¿No? O de provincia a provincia. ¿El chiricano para dónde va? ¿Para la capital? ¿O más se concentra en Veragua? Entonces, esos son análisis importantes del tema demográfico. De saber el tema de la esperanza de vida de los hombres y mujeres. Está viviendo más las mujeres. Esperanza de vida de las mujeres 80 años. De los hombres 76. En promedio 78 por parte del Estado. Es lo que puedo contestar con base a esa pregunta. Tengo otra pregunta aquí que me hacen. En los años anteriores que se ha hecho censos, la información publicada ha tardado un poco. Esta vez vamos a hacerlo tecnológicamente. ¿Cuánto ustedes han calculado que pueden tardar en la publicación de los datos? Y además, ¿existen informaciones o saldrán informaciones que sean específicas de provincias para que no estén tan agregados en las estadísticas? Sí, muy pertinente la pregunta. Sí, nosotros tenemos, como la data, el 91% va a ser electrónica y el 9% en papel, porque sí hay lugares de difícil acceso donde no hay electricidad, no hay conectividad. Sobre todo en las áreas comarcales, ahí tenemos que usar papel. Por tanto, nosotros en los primeros 15 días de julio del 2023 vamos a dar los datos preliminares. Y a finales de septiembre y octubre vamos a dar los datos finales del censo. De tal manera que sí, hemos ganado tiempo en ese sentido por el tema de la data electrónica. Y definitivamente que nosotros vamos a tener data desagregada. Vamos a tener data de Chiriquí, pero vamos a tener data de distrito, pero vamos a tener data de corregimientos y de poblado. Hasta ese nivel de desagregación llega. Porque la pregunta es muy pertinente, porque, por ejemplo, yo no sé, digamos, estamos en David y yo quiero saber la situación de las lomas. Las lomas, ¿no, David? Las lomas. Entonces yo veo la población ahí, qué hace, qué no hace, está ocupada, no está en el mercado informal, si tiene estudios, cuál es la tasa de analfabetismo. Todas esas variables las vamos a tener disponibles. La educación, el acceso a la salud, el acceso a la conectividad, electricidad, y en definitiva incluso hasta las preguntas de autorreconocimiento, afro, indígenas y el tema de la discapacidad, que es importante. Desagregados. Sí, tengo una pregunta aquí. Tengo dos preguntas. Hay un estudiante que quiere saber si usted podría compartir alguna aplicación de ciencia de datos al comercio exterior en Panamá. Y la otra sería,
¿Qué tanto esto es medio de pago electrónico? ¿Estaríamos haciéndolo igual a Japón y China a través de medios de PayPal o demás? Sí, con respecto al comercio exterior, bueno, precisamente el Ministerio de Comercio e Industria empezó con ciencia de datos con la plataforma Intelcom. Yo le invito a la persona que hizo la pregunta que pueda analizar esa plataforma que está disponible a todos los ciudadanos panameños. Y es una plataforma interesante que se hizo precisamente para conocer los mercados, para conocer además de los mercados de exportación e importación y conocer los precios de los bienes, porque a veces una de las fallas del mercado es falla en la información, no sabemos los precios. Y probablemente no es negocio venderla a un país porque los precios no me dan para cubrir mi estructura de costo. Y por eso yo no voy a exportar a ese país, porque por competencia voy a quedar excluido. Pero yo creo que ahí hay una ciencia de datos, sin duda al servicio de toda la ciudadanía, saber el tema de los mercados, dónde están las oportunidades de mercado, sobre todo también vinculadas al tema de los tratados de libre comercio o de las tratados de promoción comercial con Estados Unidos, o el ADA con la Unión Europea, o el EFTA. Entonces yo creo, o incluso con Corea del Sur, Singapur. Yo creo que allí hay una serie de información y ahí hay una aplicación muy dirigida al tema de la ciencia de datos para el comercio exterior. Sí, los métodos de pago nos ponen sin duda como Japón y China, con métodos de pago como el PayPal, sí, por supuesto, pagos en línea. Y es la idea de también de buscar transparencia en el pago. Ese tema de efectivo genera muchas complicaciones. Primero, la inseguridad, que uno, al tener dinero, uno es sujeto a la probabilidad de ser asaltado. Pero como los pagos van a ser en línea electrónico, esto nos va a permitir que esa variable sea mitigada. Eh, Cualquier cosa puede suceder, pero sin duda esto busca precisamente poner a Panamá en un contexto de un país desarrollado, como el caso de Japón y China, que China todavía no está ahí, pero para China es una potencia económica sin duda. Y ojalá se reactive el Tratado de Libre Comercio con ellos, porque son grandes compradores nuestros. Solamente que hay que negociar inteligentemente. Eso es lo que pudiese aportar de esas dos preguntas. Muchas gracias, Mr. Samuel. Estoy segura de que los asistentes han podido aprovechar los temas que usted nos ha desarrollado y la información que nos ha facilitado. Damos el pase a Juan Carlos para que presente el certificado. Muy buenos días. Muchas gracias, doctora Marbella Williams, por la excelente moderación en esta mañana. Un saludo cordial al doctor Samuel Moreno, que siempre está con nosotros acompañándonos en este congreso. Este es el número 4 ya que lleva la Facultad de Economía. Bien, y la Universidad Autónoma de Chiriquí le hace entrega virtual de este certificado por su participación en este cuarto congreso con el tema de innovaciones tecnológicas, base de datos, informaciones estadísticas y Big Data. Lo firma el magíster Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía. Un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias siempre por la invitación de la UNACHI, de la Facultad de Economía, y siempre a la orden con todos ustedes. Y muy agradecido de los poco más de 500 personas que estuvieron presentes en esta presentación. Siempre a la orden. Bien, y le deseamos una pronta mejoría y gracias por el esfuerzo que ha hecho también por acompañarnos. Me pido la tos. Bien, gracias a todos. Entonces, de esta forma hemos culminado con la primera jornada matutina de este congreso, a la que regresamos con un taller y llegada a 6 de la tarde. Seguimos con la última parte de este día, de esta inauguración de este congreso. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente día. Hasta mañana.
el líder.